desea lo mejor para nuestra vida. Él desea lo mejor de lo mejor. Si alguien que desea lo mejor para tu vida es Dios, eso no puedes quitarle trascendencia e importancia, lo cuán Dios te ama y lo cuán Dios desea para tu vida. No simplemente a la iglesia que está en este lugar, sino a quienes estoy llegando a través de YouTube. Yo siempre, muchas veces me concentro mucho más en los hermanos que están acá, que en los que están por encima de las cámaras. Sé que en las cámaras estamos llegando también a determinados oyentes. También mis saludos para él. En este momento creo que es una de las primeras veces que los saludo a los que están, a los youtubers, a los que miran por internet, acostumbrado un poco a la iglesia más que nada. Uno a veces se olvida que está saliendo más allá de las propias salas del salón, sino que estamos llegando mucho más allá. Entonces Dios les bendiga también. Y también Dios te ama de ese lado, del otro lado de la pantalla. Y vamos a continuar con el libro de los Romanos. Sé que hemos perdido capaz que el hilo y algunos pocos se deben de acordar de todo lo que se ha ido tratando de Romanos. Pero cada capítulo, cada texto que se está tratando es clave e importante del libro de Romanos. Y hoy vamos a seguir con el capítulo 8 y vamos a hablar del 18, del versículo 18 hasta el 30. Es un pasaje bastante extenso, pero voy a tratar de, con la gracia de Dios, de mencionar los puntos trascendentes y unirlos para darle un orden especialmente por el que el Señor me guíe y un orden especial para tratar el tema. Pero vamos a leer el pasaje. Primero lo vamos a leer todo y después vamos a ir desarrollando, pero no le vamos a dar el orden textual que tiene, sino vamos a dar un orden totalmente diferente. Y eso nos va a llevar a aclarar el tema de cómo se desarrolla esta porción bíblica, ¿verdad? Dice lo siguiente, allí, Romanos capítulo 8, vamos a leer desde el 18 hasta el 30 inclusive, ¿verdad? Dice lo siguiente, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿sabes cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Parece un rompecabezas, ¿verdad? De idas y venidas, pero
el Señor me dio una perspectiva, creo que bastante interesante, que vamos a tratar de darle un orden, de tal manera que podamos ir hablando paulatinamente los versículos, no de todos, por supuesto, sino en general. Y sería el tema en sí, sería el porqué de una esperanza gloriosa. El porqué de una esperanza gloriosa. Y no el por qué pregunta. No es el por qué pregunta, ¿por qué tal cosa? No, no. El porqué de la afirmación, ¿por qué de una esperanza gloriosa? No es una pregunta, es una afirmación. El porqué de una esperanza gloriosa. Vamos a comenzar por el capítulo, vamos a empezar por los versículos, vamos a empezar invertidamente y vamos a ir desarrollando a partir, vamos a empezar por el último, por el 29 y el 30 vamos a comenzar. Y así dice, por los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, eh, creo que si hay alguien que nos llamó a este lugar, no fue alguien natural. Es cierto, Dios utilizó a alguien, a alguien que me habló del Señor Jesús, pero Dios sabía que alguien te iba a hablar del Señor, sabía que un día ibas a estar acá presente. ¿Sabías? ¿Sabías o no? ¿Qué piensas tú? Quizás tú no, pero Dios sabía. Claro que Dios sabía. Dios sabía que tú ibas un día a estar presente acá. ¿Mm? Él sabe. ¿Mm? Porque dice, a los que antes conoció, ¿qué significa esto? Que Dios, desde, como le dijo a un profeta, desde el vientre de tu madre te conocí. Dios te conoce mucho más que cualquiera de nosotros aquí. Dios sabe tu intimidad, lo que tú piensas, lo que tú haces en el día a día, tus anhelos. Dios te conoce. Dice, porque a los que antes conoció, significa que Dios te conoce desde el principio, desde que te vio, antes de nacer. Dios sabía que antes de que tú nacieses, que un día ibas a estar aquí presente, dentro de una congregación, dentro de una iglesia. Dios nos conoce de antes, desde mucho antes. Dios sabe ya que nosotros hemos... Y por supuesto, digo, Dios en su infinita sabiduría, en su infinita ciencia sería, en su ciencia, Él conoce todas las cosas y sabe todas las cosas. Y sabía que tú ibas a estar presente. Y acá Él se refiere a eso. Dice, porque a los que antes conoció, también que los predestinó. Él sabía que tú ibas a conocer las cosas de Dios, que ibas a estar vinculado con las cosas de Dios, que ibas a estar relacionado con Él, que te ibas a vincular con Dios. ¿Cómo iba a llegar a ti? Bueno, también Él sabía todo, cómo iba a llegar a ti. ¿Eh? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Verdad? O sea, que ibas a tener una relación con Dios, que te ibas a relacionar con Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, por supuesto que se refiere a quién. Se refiere a la iglesia. Se refiere a nosotros, cada uno de nosotros. Dios ya sabía que un día ibas a conocer la verdad de Cristo, que ibas a estar relacionado con ese Cristo vivo, que te ibas a relacionar con Él. Y allí, en Primera de Corintios, Dios 2:7 dice lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios dice predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Acá, la parte que importa mismo es cuando dice, mas hablamos sabiduría del misterio, la sabiduría la cual Dios predestinó.
Dice, predestinó antes de los siglos para la gloria de su iglesia. O sea, Dios te tenía escrito en su corazón hace muchos años. Dios te tenía escrito en su corazón desde que naciste. Y le voy a contar una personal, hermanos. Y es interesante porque ve cómo Dios te ama y cómo Dios desea que tú tengas un encuentro con Él. Porque no lo buscamos nosotros a Él, sino que Él nos busca a nosotros. Él nos busca a nosotros. Él nos ama tanto que desea que buscamos. Cuando yo era muy niño, niño no tanto, tendría adolescente. En mi casa, en mi hogar, yo crecí aquí a 80 kilómetros en Lascano. Y era la televisión, ¿se acuerdan aquella que sacaba una varillita para arriba? ¿Se acuerdan? Que había que andar rastreando la señal. ¿Se acuerdan que había que uno afuera gritaba, uno de adentro le gritaba al otro, ta, no, sí, ta, oh, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no? Algunos se acuerdan, los jóvenes me miran con los ojos así pensando, este está loco. Pero era como nos manejábamos en esa época. La juventud era así. Entonces, se rastreaba un canal, y un canal, se agarraba a veces un canal solo, casi. Uno, dos firme, uno fijo, que era el de Montevideo, el canal 11, el 33. Y a veces, cuando la señal coincidía, depende del día, la orientábamos rumbo a Montevideo. Y recibí, justo coincidió una tarde, que había un predicador, no voy a decir el nombre, pero X predicador, y orientó la antena y escuché el mensaje de él, escuché un mensaje de su palabra. Y ahí fue donde yo acepté a Jesucristo. Yo lo acepté a Jesús. Yo le pedí perdón al Señor y lo acepté en mi corazón. Pero lo hice como diciendo, digo, lo hice ahí, joven, ahí, sola, estaba solo en ese momento, mi familia no estaba, trabajaba, siempre mis padres trabajaban, yo estaba, desde cierta edad hasta cierta edad crecí prácticamente solo en mi casa, no, o sea, no estaban ellos, ninguno de ellos trabajaban, entonces yo estaba en la casa o estudiaba o en la casa. Y acepté a Jesús en mi corazón. Tenía una edad de, más o menos, sí, era adolescente. Y eso pasó la historia, quedó en la historia de mi vida, o sea, no le di una trascendencia, como está, lo acepté nada más, digo, quedó en eso, quedó en una actitud de decir, bueno, yo creí en ese momento que Jesús era el Hijo de Dios, creí que era el Señor, lo confesé como Señor, en ese momento lo confesé. Y pasó la historia. Tiempos después, viene un conocido y me empieza a hablar de Cristo, un amigo, me empieza a hablar del Señor. Y va a decir mi memoria espiritual, vamos a decir, se recuerda de ese momento. Y lo recuerdo con mucha emoción, recordando de que Dios, yo me olvidé, pero Dios no se olvidó. Y Dios me hizo recordar en cierto momento que yo le había aceptado. Fue el momento que le acepté. Fue ese el momento que le acepté. Después viene un encuentro con Cristo nuevo, un encuentro con la iglesia, el bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen otros pasos, ¿no? Unos pasos ya de crecimiento espiritual, que muchas veces uno puede aceptar al Señor en una época y después, tiempo después, el Señor se sigue acordando del pacto. Y muchas veces ocurrió con Israel, porque recuerdan cuando le decía, recuerda que te juré que te hablé por Seclano, por Mengano, por Sultano, ¿se acuerda? Tú eres el Dios de Jacob, no voy a hacerte esto porque le dije a tu descendencia que iba a hacer esto, 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 ¿se acuerdan? Ya no me acuerdo el lugar, pero muchas veces Dios, por uno, mira, no te voy a hacer esto porque le prometí a Seclano que te iba a hacer esto. Porque prometí. Muchas veces Dios no castigaba a Israel porque le decía, mira que le dije a Seclano, que era el rey anterior, que no te voy a castigar porque le dije a Sultana, porque Dios, hay una cosa que sí cumple, que es su palabra. Dios cumple su palabra. Y lo comenté como una historia, hermano, de mi vida, parte de lo que he vivido en el Señor, que es eso, aconteció que en cierto momento lo acepté y después, con el paso del tiempo, Él se manifestó de nuevo a mí y ahí fue cuando renové el pacto al Señor. No entendía mucho de hecho, porque muchas veces entre dos luces uno cuando acepta al Señor Jesús no tiene muy claro
lo que es. Si vamos a la realidad, no sabemos lo que hacemos en sí, pero con el paso del tiempo, eso va cobrando un peso importante en nuestra vida, un peso espiritual en nuestro corazón. Vamos entendiendo cuánto Dios nos ama, cuánto Dios desea que nosotros crezcamos, cuánto Dios desea que seamos fieles a Él, cuánto Dios desea que podamos caminar en sus caminos. ¿Eh? Dios, en su infinito amor, nos escoge, ¿no? Nos escogió, nos predestinó, nos da la oportunidad para que nosotros podamos tener una vida nueva, una vida diferente, alabarle a Él, ¿verdad? Glorificarle a Él. Y Él nos justificó, como dice acá. Él hizo su justicia. La justicia no la que el mundo nos da, sino la justicia de Él. Y la justicia de Él es la siguiente, dice. Él dice, al que no conoció pecado, dice allí en Romanos 10:10, al que no conoció por pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció el pecado, pero vino a morir como pecador para hacernos justos, para que la justicia de Dios se aplicase en nosotros. Nosotros somos hechos justicia porque Dios hizo justicia en Jesucristo, no en nosotros. Él nos hizo justo, ¿por qué? Porque la justicia de Dios fue aplicada en Jesucristo. El juicio que nosotros merecíamos lo aplicó a Jesucristo, la muerte. Nosotros heredamos la muerte por causa de nuestro pecado, pero Jesús era santo, puro, no merecía la muerte. Se hizo muerte para identificarse con nosotros. Él se identificó con nosotros para poder nos dar esa justicia divina. En Hebreos 1:3 dice, porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La justicia divina es aplicada en Jesucristo para que los pecadores tengan un arrepentimiento hacia Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados y cambiemos nuestra actitud hacia Él, ¿verdad? Hacia Dios. Dios envía a Jesús a la cruz para rescatar al pecador de la muerte y darle la vida eterna, ¿no? Con el corazón se cree para justicia divina de Él, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros confesamos su justicia porque Él nos hizo salvo a través de Jesucristo. Nos da la salvación. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que confesar a Cristo para aceptar esa salvación tan divina que Él nos ha dado, ¿verdad? Dice que lo que antes conoció también nos predestinó para que fuésemos conforme, dice, a la imagen de su Hijo. Ahora no vamos a pensar que es una imagen física, no es una imagen, un dibujo, ¿no? Porque siempre cuando se habla de imagen de Cristo, siempre pensamos que es una imagen, un dibujo. Pero no es así. Cuando Dios quiere aplicar la imagen en nuestra vida, es que quiere hacer su voluntad en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y transformar nuestra vida ¿a qué? A la imagen de Jesús. Que nosotros podamos revelar quién es Él, cómo fue Él. ¿eh? Dice allí, en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y la imagen, perdón, vaya a leer de nuevo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que es la imagen de su sustancia, ¿no? O sea que Cristo es la imagen de Dios, pero no es la imagen mismo de un dibujo, sino una imagen de su sustancia, lo que es la esencia de Dios. Cristo es la esencia de Dios, ¿verdad? Dice, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sostiene el mundo, ¿verdad? Por medio de su poder y su autoridad. Habiendo, dice, efectuado que la purificación de nuestros pecados. Él nos purificó y nos dio la oportunidad en su justicia de que la imagen de Dios pueda ser en nuestra vida implantada. La imagen de Dios es implantada a través de la justicia divina hecha en la cruz por medio de Jesús.
¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creerla y aceptarla. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Eh? A los que también no llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Dios desea que nosotros podamos reconocerle a Él esa justicia que Él ha hecho en la cruz para con nosotros. Ahora vamos a pasar al 21 del mismo 8, ¿verdad? Dice así, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de partos hasta ahora. Parece intrincado el pasaje, ¿no? Pero ¿de qué esclavitud nos habla? ¿Cuál es la esclavitud que el ser humano tiene? El pecado, la esclavitud. Él vino a justificarnos porque vimos que vino a purificarnos del pecado. Él vino a rescatarnos del pecado, a sacarnos de la maldad, ¿verdad? Y uno voy a hacer una preguntita, a ver, ¿cuál es el primer pecado? Si alguien se acuerda. Una idea. Solo. Sí, ahí andamos, tibio, tibio, tibio. La incredulidad. La incredulidad, el primer pecado. Porque de ahí surgen todos. Adán no le creyó a, a Dios. Él cuestionó la palabra de Dios. Cuando dijo, con que Dios os ha dicho, el enemigo, Satanás, le hizo al ser humano cuestionar lo que Dios decía, dudar de su palabra. ¿Se acuerdan? Cuando viene la serpiente y le dice a Eva, oh, con que Dios os ha dicho. ¿Qué hizo? Cuestionó la palabra de Dios. El primer pecado es la incredulidad. No creyó, dime. Seguro. Claro, el primer pecado se consideraría que está bien, digo. Simplemente el primer pecado se me refería al hombre, el que cometió el hombre. El Satanás es un ser espiritual. Él conscientemente estaba sabiendo lo que hacía, ¿verdad? Él era consciente, estaba con Dios, por eso que no tiene perdón. Porque él vivía con Dios, era la creación divina, era alguien que vivía como yo con ustedes, conversamos mano a mano así. Pero el ser humano escuchó a ese, al que tenía el orgullo, y el enemigo lo engañó, ¿verdad? Sabemos toda la historia. Pero claro, él no le creyó literalmente lo que Dios decía, mira, no debes comer del huerto, del árbol que está en medio del huerto, no debes comer, no se debe comer. Entonces, él le dijo, le hizo cuestionar, el enemigo le hizo cuestionar la palabra de Dios. Es como hoy lo hace. Y vamos a razonar nosotros y miramos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces intentamos cuestionar lo que Dios dice? ¿Cuándo cuestionamos la Biblia? Ah, pero esto no es tan así, pero esto lo podemos llevar por aquí. Dice no robarás, pero no, pues yo tengo hambre, puedo robarle al vecino para comer. Nos llevamos a cuestionar, nos llevamos a nuestros pensamientos cuando dice no robarás. Estoy poniendo un ejemplo, hermanos, tema actitud de ejemplo. Y con esos pasajes, muchos más podemos cuestionar. ¿Cierto? ¿Cuánto? No, pero mira que el vecino tiene 100 vacas, yo que le robe una, ¿qué le va a hacer? ¿Entiende? No sé, perdone que perdone, hermano, William, que hablo de su oficio. ¿Eh? Entonces, hermano, no es que nosotros intentamos cuestionar, mire que tiene tantas cosas, porque si le saco una chapa al vecino, tiene 30 chapas ahí guardadas, una que le saque, que no se va a dar cuenta ni nada, ¿qué va a hacer? ¿No es cierto? ¿Entiende? No se puede. Va a decir que uno no puede forzar y trabajar la palabra en cierta manera para poder decir, no, pero, esto. O pasar, muchacho, en un comercio cualquier uno, ¿no? Hay montones de lápices así. No fácilmente, mira, hay 20 lápices, hay uno que falte, no va a pasar nada. Y me ven y tienen. Es sencillo hacerlo y sencillo pensar en justificar nuestro pecado. Es fácil hacerlo. Un cambio de más, cambio de más. Eso me pasó también en una también, en una.
mire, usted me dio de más. No, pero que yo, todavía estoy muy orgullosa la persona todavía. No, pero mira que yo, no, pero mire, acá está de más, está de más. Ah, sí, de ahí bajó un carácter la persona, ¿sí? La persona te atiende como si uno le debiera algo. Hay gente que te atiende como si uno le debe algo. Entonces, sí, no, porque mira que esto es así, mira que. No, pero cuando le da y le estás dando plata, dice, no, pero que yo te. No, cuéntelo, está ahí el dinero arriba. Ah, sí. Cuando se dio cuenta ahí reconoció un poco el tema. Eso pasa sin cualquier. Pero es fácil justificarnos nuestro pecado. Es fácil nosotros justificar nuestro pecado. Es sencillo, es simple. Pero que el Espíritu Santo nos aclare la mente y podamos discernir lo que es y no es, ¿verdad? Yo siempre digo que la palabra de Dios tiene blancos y negros, no tiene grises. Y nosotros somos los que encontramos los grises. Buscamos siempre los matices para cuestionar la palabra de Dios. Hermanos, y está en nuestra sangre, está en nuestros genes. La herencia de Adán, de la incredulidad, la llevamos marcada a fuego en nuestra vida. Y vamos a luchar con eso por el resto de nuestros días. Vamos a estar luchando constantemente con nuestro pecado y nuestras acciones. Entonces, dice lo siguiente, la creación misma será libertada de esclavitud, ¿no? De corrupción, a la libertad gloriosa de ¿qué? De los hijos de Dios. Cristo nos hizo libre, ¿verdad? Dios nos hizo libre para nosotros tomar las decisiones correctas, ahora, hoy, ahora, mañana, tomar las decisiones correctas en Dios, en Jesucristo. Y nosotros, los carnales, siempre estamos luchando, digo en el sentido, dando el sentido de cuando nuestras pasiones, digamos, muchas veces luchan contra la vida espiritual, propiamente dicho, contra la palabra, contra todo lo que proviene de Dios. Muchas veces lo cuestionamos e intentamos, el hombre carnal, el hombre natural, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios si no se entienden espiritualmente. ¿Mm? Y nuestras obras carnales son abundante. Allí en Gálatas menciona toda ella. Y solo simplemente las voy a mencionar, no voy a simplemente por arriba, simplemente para tener conciencia de que muchas veces, personalmente lo digo por mí, encajamos en alguna de estas porque mandamos alguna macana. Entonces, dice lo siguiente, en Gálatas 5 del 19 al 26 más o menos. Dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, decía Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Significa la ley del pecado no las gobierna. Eso significa. Pero, dice, los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne, sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándolos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Bueno, creo que no tiene más acotación el tema. Simplemente pensar que somos carnales y que Él nos ha hecho hijos de Dios y hemos esto crucificado en la cruz. Por la cruz, seguimos mirando la cruz. Gálatas 5:3 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad, dice, como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Te reitero, hermanos, Gálatas 5:3. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para hacer todas estas cosas, estas anteriores, sino servíos con amor los unos. Significa que tenemos que crucificar las pasiones nuestras. ¿Para qué? Para que Cristo viva en nosotros. Como decía Pablo, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Eso decía Pablo, ¿no? Y lo que ahora soy lo vivo para la gloria de aquel que me rescató y me salvó, decía Pablo, ¿no? Él siempre, cada vez que tenía esa de honraba a Dios con todas sus acciones y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. ¿Quién me librará de esas pasiones? Van a estar conmigo hasta que Dios transforme este cuerpo en gloria, ¿verdad? Que transformemos, que dejemos esta carcasa y lleguemos a los pies de Él, ¿verdad? Y podamos decir, Cristo me ha salvado, Cristo me ha libertado, me ha dado la gloria, la honra. Porque el 19 dice lo siguiente, del mismo 8, seguimos con Romanos. Porque el anhelo ardiente de la creación, dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dios envió a Cristo para justificarnos, para que nosotros podamos crucificar las pasiones carnales, poder vivir lo que al le agrava en lo espiritual. ¿Qué es un hijo de Dios? ¿Qué es un hijo de Dios? A veces pensamos y analizamos, y acá hay unas características que yo les quiero mencionar de un hijo de Dios, ¿verdad? Por supuesto, todo aquel que es hijo de Dios, ¿qué hace? El primer pasito, ¿cuál es? Recibir a Jesús en su vida. Eso es muy claro. Allí en Juan 1:12 dice, mas todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, tenemos como padre a Dios. Para ser hijo de Dios tiene que tener un padre, el padre espiritual, Dios. Entonces, tenemos que creer en Él. El primer pasito de ser un hijo de Dios es creer en Jesús, ¿verdad? Aquel que aceptó el sacrificio de la cruz, esa justificación que Él hizo para que nosotros tengamos una vida diferente, ¿verdad? Primero de Juan 5:2, eso es una característica. Creer, eso es el primer pasito, sin duda, para ser un hijo de Dios. El paso fundamental. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, guardar la palabra de Él. Esa es otra característica del Hijo de Dios, ¿no? Amarnos, amamos a los hijos de Dios y nos amamos en hermanos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Conocer a Dios, tener una intimidad con Dios. Eso es el Hijo de Dios, tiene que tener una intimidad con Él, una relación viva con Dios. Y la otra siguiente es que Dios nos tiene que guiar por medio de su Espíritu Santo. Y es Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí son a grandes pasos, mencionamos la característica de un hijo de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos? Y que podamos manifestar a este mundo que somos hijos de Dios con mayúscula, ¿verdad? Que podamos reflejar esa luz que Dios desea que reflejemos, ¿verdad? Como hijos de Dios amados, ¿verdad? Y la manifestación de los hijos de Dios a este mundo. Muchas veces nos va a costar, vamos a tener sufrimiento por ello, mas Dios nos va a fortalecer y nos va a dar la fortaleza necesaria para seguir adelante. Dios quiere que podamos ser transformados mediante su poder y su autoridad y que ese espíritu transforme en nuestra vida. Y ahí entramos en la parte del Espíritu Santo, que es medular, ¿eh? Es fundamental el Espíritu Santo. Hoy, en realidad, el Hijo hizo su obra en la cruz, muy bien. Tenemos al Padre, el actor de toda la obra, de todo el plan maravilloso de salvación, a Jesús que murió en la cruz por nuestro pecado. Pero hoy en día, quien nos convence de pecado, quien impulsa la obra de Dios es el Espíritu Santo. Es quien mueve, es el motor, vamos a decir así, de la iglesia, el Espíritu Santo. Y desde un comienzo, desde la iglesia primitiva, ya era el motor fundamental de la iglesia, el Espíritu Santo. Recuerda que comenzó con la llenura del Espíritu, ¿no? De todos los apóstoles allí. Dios descendió el Espíritu para darle esa fortaleza interna necesaria para llevar la obra adelante. Y dice así,
el 23. Entonces yo voy mencionando los pasajes, hermanos, del capítulo 8, pero desordenadamente, o sea, no están como están escritos, sino como yo le fui dando el orden, ¿verdad? El orden que, por gracia del Señor, me permitió hacerlo. Entonces, estoy mencionando los versículos y mencionándolos no en el orden que los leí, sino en el orden que yo consideré particularmente necesarios para desarrollarlos, ¿verdad? Dice así, el 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, dice, en nuestra debilidad, pues, dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, mas él que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y Dios nos llamó por medio del Espíritu, ¿verdad? Nos dio la libertad. Dios en nuestro corazón nos hace entender, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que somos hijos de Dios. Y dice otro pasaje, que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Se entendió? El Espíritu Santo de Dios nos nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Nos convence que nuestra relación con Dios está lejos. Vimos que nos justificó. ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente que Él nos justificó? Hizo su justicia en la cruz, ¿verdad? De justicia porque Dios es justo, ¿verdad? Nos da la justicia, que si nosotros no aceptamos su justicia, vamos a recibir que la justicia divina sobre nuestra vida va a venir y bueno, vamos a ser condenados lamentablemente. De justicia y de juicio. Vamos a recibir un juicio si no aceptamos su palabra, porque Dios lo habla así, Dios lo dice. Quien acepta a Jesús en su vida es libre, pasó a libertad. Segunda de Corintios 3:17 dice, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Día a día. ¿Entienden o no?
También vosotros, habiendo oído la palabra del Evangelio, habiendo creído en él, fuiste sellado. ¿Entendió? Oído la palabra del Evangelio de la salvación, la buena noticia, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. ¿Verdad? Vence, forma los corazones y convence las vidas para que ellos puedan llevar una vida que agrade a Dios y puedan seguir el camino que Dios desea que podamos seguir cada uno de nuestros. Ánimo. 8:26. De igual manera, nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de decir, pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos y discípulos. A nuestro Dios, personal. Débiles, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, pero la gracia de Dios tiene que fortalecernos. ¿Eh? Y dice lo siguiente, 20, pero vosotros, amados, edificad. Ocho de Romanos, pero vamos al 28 para cerrar lo siguiente. Y acá habla de las aflicciones del tiempo presente, ¿no? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a que conforme a su propósito son llamados. Pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Hermanos, ahí leí del mismo Romano, para aclararle, el 28 y el 18. Y los puse juntos porque creo que están muy relacionados. ¿Por qué?
Si amamos a Dios, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es que tenemos un propósito. Hablamos lo siguiente, Él nos justificó y nos rescató del pecado. ¿Está? Nos transformó en, ¿qué? En hijos de Dios. Pero ahora ya no tenemos un propósito como en cualquier otro. Ya no somos cualquier persona que no conoce a Cristo. No conocemos, somos hijos de Dios. Después que somos hijos de Dios, que tenemos un propósito de Dios. Ya no estamos, ya nos libró de esclavitud del pecado y nos dio la libertad necesaria para dirigirnos a Dios, para hablar con Dios, para tener esa relación, ese vínculo para con Dios. ¿Mm? ¿Se entendió? Nos justificó, nos hizo hijos de Dios, pero ahora vienen los problemas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que tienen un propósito. Ya Dios te rescató con un propósito. Y ese propósito, ya sea enseñar, tocar música, predicar, enseñar, ya lo reiteré, pero bueno, enseñar. Bueno, hay tantos ministerios para trabajar, ya tienes un propósito, y un propósito espiritual, no cualquiera. Tienes un propósito en Dios, un propósito espiritual de Dios. Entraste en sus planes. Dios te escogió. Recuerda que al principio hablamos de que no fuimos nosotros, sino Dios nos escogió. Dios te rescató con un propósito, con un fin, no con cualquiera, sino con un fin divino, un fin de Dios, predestinado para el servicio que Dios quiere que tú hagas. Ahora está bien, está en ti encontrarlo, en ti y en tu relación con Dios, como hablamos en la oración por medio del Espíritu, en relacionarnos con Dios y encontrar ese espacio en el cual Dios quiere que desarrollemos. ¿Mm? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito, a su. Si tendría que subrayarlo, a su propósito son llamados. Pues tengo por cierto, decía Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. O sea, te rescató y ahora tienes un propósito en Dios. ¿Mm? ¿Para qué? Para cumplir su voluntad y hacer lo que Dios le agrada. Y esa esperanza, ¿verdad? Y esas aflicciones que hoy vivimos, esos problemas que hoy nos aquejan. Todos tenemos problemas, algunos en menor grado, mayor grado y otros en menor grado. Vemos como Leo mencionaba, que estar en un CTI, en la puerta de un CTI, eso sí es un problema. A veces se te quemó el pan en el horno y ¡ah! Bueno, puede acontecer. Les cuento una mía personal. Yo tengo la costumbre y el hábito de andar con los lentes colgados acá. No sé si alguno me ha visto acá, constantemente ando con ellos y los cuelgo acá. Entonces, los estoy cuidando de tal manera porque los perdí, la otra vez perdí un lente, perdí un cristal. Ay, tuve que hacerlo todo nuevo. Y son unos buenos pesos. Esta vez yo andaba entreverado porque estaba por cortar leña, se me rompió la motosierra, tuve que andar, y al cargarla, la motosierra la puse en un bolso y enganché el lente. Perdí un cristal. Y había ido hasta un mecánico, pasé toda la moto, recorrí unos cuadras, y en cierto momento en mi hogar me he dado cuenta que yo sentí algo que sonó, pero no sabía qué había sido, si fue una herramienta que se me cayó en el bolsillo o no. Y entonces digo, otra vez el lente, otra vez el lente. Hice todo el recorrido de la moto, al lugar caminando, era cerca, las cuadras, y ya andaba enojado, ya andaba malhumorado, ya, ¿viste? ¿Se acuerdan Rabullento, aquel perro que hacía los dibujitos animados? ¿Se acuerdan? Bueno, así, ¿viste? Andaba masticando. Y es la realidad, hermano. Yo no voy a predicar lo que no soy, hermano. Está lente y no hay plata y todo, y la cabeza te queda así. Tú te haces. ¿A quién no le va a decir que a usted no le pasó? Ahora decir que no. A usted dice que a usted no le pasó, a decir que no. Entonces agarré, ¿viste? Fui de nuevo caminando, pues, peiné, que se llama todo, busqué, no lo encontré. Mi señora buscó en el lugar donde había escuchado el ruido, no lo encontró. Y al otro día, dice, lo encontré. Digo, bueno, señor, digo,
Digo, Señor, bueno, digo, perdóname, pido perdón al Señor, digo, yo sé que tú sabías que estaba ahí, bueno, pero apareció en un rincón así, se ve que corrió por algún lado y quedó en un rincón y apareció. Y a veces uno, hermanos, y pensando, dice, eso no es un problema, eso no es un problema, es una circunstancia, porque problema es otra cosa. Problema, yo considero problema ya algo muy grave, algo muy grave. Cuando ya, digamos, el desánimo te tira por tierra, cuando el enemigo te aperrea el rancho, vamos a decir así, y te deja desanimado, eso, eso sí es un problema. Pero un problema, Dios, ¿eso qué quiero decir? ¿Por qué lo conté? Porque quiero decir que Dios está en el control de las cosas. Dios siempre está en el control de las cosas de nuestra vida. Y está atento a lo que nosotros, en lo que podemos fallar y en lo que no podemos fallar. Y encontré el lente. Y otra cosa, y también justo la motosierra se me rompió y orando al Señor, digo, pa, digo, fui por todos los mecánicos, nadie, no hay ningún mecánico que la arreglara. Y fui a un lado, fui al otro, no había nadie, porque seguro, Semana Santa, la gente no trabaja, o sea, mecánico estoy de acuerdo, no trabaja, pero nunca, pero si quería arreglarla porque era el tiempo que yo tenía destinado para poder cortar ese poco de leña, siempre la trato así en esta época, porque claro, cuando se va secando y etcétera, etcétera, no me voy a extender en eso. Y busqué, de repente fui allá, dijo, no, pero dice, no, pero tengo un número acá de alguien que trabaja. Dice, pero trabaja en Las Cano y viene. Bueno, está, digo, dame a ver. Fui hasta allá, hablé con la persona, la persona la arregló, lo insólito que no quedó totalmente arreglada, porque al no llevar la vaina, tiene un sistema ahí que si no, creo que hay que darle un poquito más de regulación. Y bueno, pero no es un problema, hermano. La leña puede esperar. Y en cierto momento cuando uno estás en un problema y no podés razonar por ese problema, inclínate a orar, hermano. Inclínate a orar. Muchas veces yo mismo, digamos, en el tropiezo de la vida, en las dificultades y los problemas, a veces un tiempo de oración te salvaguarda muchas cosas. Te salvaguarda muchas cosas. Cuando estás en problema, hermano, no se olvide de esa herramienta tan importante que tenemos, que es la oración. Orar al Señor, orar creyendo que Dios está, orar con fe, con la convicción necesaria de que Dios va a tratar, que Dios va a orar, de que Dios está presente, hermanos, en el problema. Y para Dios no hay problema grande. Para Dios no hay problema grande. Dios tiene el poder, sigue teniendo la autoridad. Y que como hijos de Dios podamos ser fieles representantes del mensaje, de su palabra, y que podamos llevar una vida que a Dios le agrade en cada momento y cada circunstancia y que Él nos guíe, ¿verdad? Dice, porque por cierto dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarte. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es la esperanza, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y lo leí porque en la esperanza tiene que haber paciencia. Es un elemento clave de la paciencia. Es clave la paciencia. Y voy a decir algo para más o menos ya cerrar el tema. Hermanos, nosotros somos impacientes los hombres, queremos todo ya, no sé, que instantáneo, ¿viste? Todo ya, como el café. Nos cuenta instantáneo, todo ahora, ahora, ahora. Y hay cosas que uno tiene que esperar, que uno tiene que tener paciencia. Y la fe es paciencia. ¿Por qué es paciencia? Porque a veces tenemos un problema y no se va a solucionar ya. No se soluciona ahora. Se va a solucionar con el tiempo. Se va a solucionar posteriormente. Se va a solucionar mañana, pasado, no se sabe. Y la esperanza es fe en constancia del tiempo. Es una constante en el tiempo. Es fe hoy, es fe mañana, es fe pasado, a pesar de las circunstancias. Eso es esperanza. ¿Se entendió o no? ¿Me expresé bien? ¿Eh? La iglesia tiene esperanza. ¿Por qué? Porque tiene fe hoy, tiene fe mañana, tiene fe pasado, tiene fe en el otro. Y esa es la esperanza del creyente, del cristiano, de la iglesia, de su pueblo. La que esperamos y aguardamos la venida del Señor.
Esa es nuestra esperanza, el rescate de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo gime a una, esperando esa adopción, como dice Romanos. Que un día estemos en los brazos del Señor en esa adopción, porque Dios nos adopta. ¿Por qué nos adopta? Porque nosotros nos descarriamos como hijos. Perdimos esa herencia, Adán la perdió, pero Él nos vuelve a tomar como hijos, nos justifica y nos vuelve a tomar como hijos, dándonos el perdón en la cruz. Y nosotros tenemos que tener esa esperanza. Y dice, porque en esperanza fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Dice, porque claro, la esperanza no es ahora, la esperanza hay que aguardarla. Pero si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo aguardamos. Es un ejercicio del cristiano tener confianza, fe que permanezca en el tiempo. Romanos 5:5 y cerramos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa esperanza que tenemos en Dios nunca nos debe avergonzar de nada y de nadie, porque esa esperanza tiene que permanecer para que cuando venga el Señor Jesús nos encuentre fielmente firmes, como Él desea que toda su iglesia esté firme. Hermanos, la batalla, podremos perder alguna batalla, pero no vamos a perder la guerra. ¿Se entendió? Perderemos alguna batalla, caeremos, tendremos algunos caídos en el devenir del tiempo, pero no vamos a perder la batalla, porque quien lucha todavía es quien sostiene la iglesia, porque quien lucha es quien está con nosotros. Es aquel eterno, aquel poderoso, aquel grande, eterno que Dios nos ha dado esa fe, esa convicción, y vamos con la esperanza que Dios nos da a seguir siendo testigos fieles de que hay un Dios en esta tierra que nos ama y desea lo mejor para nuestra vida. Oramos a Dios. Padre bueno, te damos la gracia por tu misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros cada día y que podamos permanecer fieles en el camino. Que esa esperanza que confesamos, que esa esperanza que tú nos has dado en esa cruz maravillosa, con esa resurrección que hoy se festeja, un día nuestro cuerpo sea glorificado como fue el de tu Hijo. Que tú lo resucitaste y le diste un lugar al lado de tu trono. Gracias porque tú lo harás, tú dices tu palabra que lo hará y así lo harás. Tus palabras son amén y siempre se cumplirá. Gracias por tu iglesia, bendícela, guárdala de todo mal y ayúdale a que permanezca en el camino. Señor, tendremos luchas y pruebas, pero tú eres un Dios grande y todopoderoso, que en ti confiamos, en ti te amamos y a ti deseamos y a ti entregamos nuestra vida y entregamos todo lo que somos. Porque lo que somos está en ti y nuestra fe está en ti, nuestra fe está en ti, nuestra confianza está en ti, Señor. Gracias por tu pueblo y que a cada una de las vidas que esté acá que pueda glorificarte de todo corazón. Tú, Dios, te manifiestes en sus corazones y puedan sentir tu presencia y puedan sentir que tú estás con ellos todos los momentos, los buenos alegres, los momentos tristes, los momentos de gran dolor. Tú eres un Dios que consuelas, un Dios que nos amas y deseas lo mejor para nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra edifica y hace crecer a tu iglesia. En el nombre de Jesús, simplemente decimos amén.